¿Qué tal? Buenas tardes. Pues gracias al comité organizador por habernos invitado a compartir un poquito, ¿verdad? Sobre situaciones o condiciones neurológicas que se relacionan a enfermedades raras en el marco, pues, de este 28 de febrero que tiene la intención de conmemorar esto, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar con esta frase que por ahí alguna vez una maestra en pediatría me compartió. Nos decía que primero tenemos que reconocer las manifestaciones atípicas de enfermedades comunes, lo cual como buenos pediatras que somos seguramente ya reconocemos. Y pues en un segundo término es el conocer las manifestaciones comunes de enfermedades raras, lo cual será a propósito de la charla del día de hoy. Habiendo dicho esto, me gustaría establecer los objetivos que tengo planteados pues, para la plática del día de hoy. Definiremos los principales signos y síntomas neurológicos asociados a enfermedades raras, identificar la diferencia entre retraso, detención y regresión del desarrollo, así como reconocer los diferentes órganos afectados con enfermedades raras y que a su vez están relacionadas con una afección neurológica. Comenzando pues, podríamos identificar como principales signos y síntomas el retraso, regresión, detención del desarrollo, las crisis convulsivas, alteraciones del tono muscular, la macrocefalia y su contraparte, la microcefalia, así como algunos otros signos motores. Cabe destacar que el síntoma pivote que particularmente en el ámbito neurológico siempre va a estar presente sin importar cuál de los otros signos o síntomas neurológicos estén, será el retraso o la regresión del desarrollo y por eso creo yo que la importancia de tomarnos un tiempo para hablar sobre la definición de ello. Bien, el doctor Van Karnenbeek, por allí en Continuum, nos dice que eh, el retraso en el desarrollo será definido como cuando hay un cociente que es menor al 70% dentro del dominio del desarrollo, que incluirá la motricidad tanto gruesa como fina, el lenguaje expresivo y receptivo, así como las conductas sociales adaptativas. Pongo ahí que es dentro del interrogatorio porque es justo cuando estamos evaluando o cuando estamos interrogando a un paciente y la mamá usualmente nos da a conocer cómo fue creciendo, es cuando nos enteramos de qué tal va ese desarrollo. Y bien, volviendo a definiciones en cuanto a la regresión del desarrollo, es cuando una persona o un niño ya había adquirido con éxito ciertas habilidades o hitos del desarrollo con éxito y posteriormente las pierde. Finalmente, la detención del desarrollo es cuando un niño iba o tenía un progreso en el desarrollo y de un momento a otro deja de tener éxito o deja de tener progresión en esos hitos o en la adquisición de nuevos hitos o habilidades del desarrollo. Para fines de esta plática y pensando hacerlo más práctico y didáctico, decidí mostrarles los síntomas o signos neurológicos que podemos presentar o que irán asociados a, en este caso particularmente, como ya dijimos, el retraso en el desarrollo para que pueda quedársenos o pueda permanecer dentro de nosotros esta información como habitualmente lo haríamos en cualquier consulta, ¿no? Con esa secuencia de hechos que hacemos que comprenden la inspección, la palpación, percusión y auscultación. Iniciando pues, tenemos que, así como empezamos con ese orden en la exploración, pues también nuestra exploración empieza de forma craneocaudal. Y bueno, algo que nos llamaría de forma inicial la atención sería la macrocefalia, que sabemos que esta estará definida cuando estemos por encima de la percentila 95 o cuando estemos por encima de las 2 visiones estándar. Estas gráficas, pues todos estamos familiarizados y las conocemos muy bien. Dentro de la macrocefalia podríamos dividirla de dos formas, siendo la macrocefalia progresiva, que es aquella que conforme va avanzando el tiempo yo voy viendo que va haciendo cada vez más la diferencia o se va distanciando más de mi
parámetro inicial o de mi medida inicial y voy cambiando de percentil de una forma más marcada, mientras que la macrocefalia no progresiva es aquella que, a pesar de ser una cabeza grande, se mantiene en la misma área de la gráfica, en la misma zona de percentila, por lo tanto se considera no progresiva. Y bueno, las progresivas estarán identificadas con la flecha como las que pueden ver en la pantalla. Empezando con estas macrocefalias progresivas, tenemos la enfermedad de Canavan, que será dada por un déficit de la enzima aspartato acetilasa. Y tenemos que, pues esta es una leucodistrofia o una afectación de la sustancia blanca que se verá en el área subcortical y tendrá preservación del cuerpo calloso, el núcleo caudado, putamen y la cápsula interna. Sin embargo, esta encefalopatía, pues sí, leucodistrofia, nos causará una encefalopatía epiléptica, atrofia óptica y pues como ya mencionamos, el fin de esta plática es relacionar retraso psicomotor con alguna otra cosa. Entonces, ahí lo mencionamos. Otra condición con macrocefalia progresiva será la enfermedad de Alexander, la cual se caracterizará nuevamente por ser una leucodistrofia, afectando particularmente regiones frontales, y esta de mayor a menor frecuencia afectará la cabeza del núcleo caudado, el globo pálido, el tálamo y en algunas ocasiones, en menor medida, el tallo cerebral. Se asocia pues con crisis convulsivas y, como ya dijimos, retraso psicomotor. Por otra parte están las aciduриas orgánicas, particularmente la glutárica tipo 1 y la tipo 2 o hidroxiglutárica. Esta se va a caracterizar por tener una encefalopatía epiléptica y va a ir acompañada de un síndrome distónico disinético grave. Podría ir esto también establecido, ¿no?, dentro de las situaciones motoras que ya mencionamos, y nos dará el signo del cerebro de violín. Esto se va a dar por una atrofia tanto estriatal como a nivel de las regiones frontotemporales. En siguiente término tendremos el síndrome de Sotos, que representa una macrocefalia no progresiva, y este síndrome tiene la característica de tener una facies peculiar en la cual hay una frente muy amplia, tenemos un mentón puntiagudo, y asociado a una cabeza grande pues tenemos manos y pies grandes, y también irá acompañado de forma variable o en mayor o menor medida de discapacidad intelectual. Como contraparte, tenemos a la microcefalia, que pues bueno, la definimos o ya sabemos que está establecida cuando tenemos nuestra medida acorde a la edad, acorde a la edad estará dos desviaciones abajo, dos desviaciones estándar por debajo de lo que le tocaría para la edad o por debajo de la percentila 5. Y estas las clasificaremos como microcefalia adquiridas o congénitas. La microcefalia adquirida es aquella que veremos con un niño que tenía un perímetro cefálico inicialmente normal, pero que posteriormente fue haciéndose pequeño. Las congénitas pues son aquellas que ya vienen de fábrica, ¿verdad? Y si bien lo más común será que estén asociadas a encefalopatía hipóxico-isquémica, a una enfermedad, perdón, a una infección perinatal o a meningoencefalitis, pues bueno, en el caso de esta situación vamos a hablar de estas causas menos comunes o asociadas a enfermedades raras. Y dentro de las adquiridas tenemos el síndrome de Angelman, el cual se caracterizará por una facies característica en la cual se acompañará de cierta medida de discapacidad intelectual, ataxia, epilepsia, y en esta fase es característica, lo que más nos llama la atención, aparte de epicantos hacia abajo, tendremos esta sonrisa muy marcada, ¿no? O inusual, o nos llama la atención porque son niños que parecieran estar todo el tiempo de buen humor. Continuando con las microcefalias adquiridas, tenemos síndrome de Rett. El síndrome de Rett van a ser niños que tienen por peculiaridad, ir en un desarrollo en apariencia normal y posteriormente tener regresión en el desarrollo, van perdiendo habilidades tanto motoras como de lenguaje, hay problemas en la deglución, llegan a presentar situaciones como aerofagia, llegan a presentar estereotipias características
y pues en algunas ocasiones también crisis convulsivas. Por otra parte está el síndrome de Aicardi-Goutieres, el cual va a tener una tríada clásica que es agenesia del cuerpo calloso, que puede ser total o en dado caso sería disgenesia cuando se cuenta parcial, lagunas coriretinianas centrales y espasmos infantiles. Por otro lado, hay microcefalias que van a ir asociadas a deficiencias de ciertas enzimas, como lo son la deficiencia de sulfitoxidasa, piruvato deshidrogenasa, las asociadas al transportador Bluetooth, o la enfermedad de Menkes, que aquí vale la pena que paremos antenas y mencionemos esta en particular. Se presenta de diferentes formas o va, como ya sabemos, asociada a retraso psicomotor, pero se presenta en diferentes situaciones y en un momento hablaremos más a detalle de ella. Dentro de la inspección, otra cosa que nos va a llamar la atención o que luego resalta es el síndrome dismórfico. Dentro de este síndrome dismórfico, el que me gustaría hablar en particular hoy es el fenotipo Horler. El fenotipo Horler, pues como podemos ver en la imagen, tiene características peculiares, una dismorfia facial muy peculiar en la que tiene pues esta prominencia frontal, donde tenemos el hipertelorismo, tenemos el puente nasal deprimido y este espaciamiento entre los dientes, así como un cuello corto. Se va a acompañar el fenotipo Horler también por disostosis múltiples, hepatoesplenomegalia, limitaciones articulares, discapacidad intelectual, hernias abdominales, opacidad corneal, sordera, así como cardiopatías. Entonces, fenotipo Horler es esto que acabamos de describir. Y el síndrome de Horler, pues, pertenece a cierto tipo de, o a alguna de las mucopolisacaridosis, que son múltiples, ¿no? Este fenotipo Horler puede incluir al Hunter, al síndrome de Horler, que forman parte de mucopolisacaridosis, así como el síndrome de San Filipo, entre otros, pero también incluye otros diagnósticos que debemos contemplar como la oligosacaridosis, la mucolipidosis tipo 2 o la gangliosidosis tipo GM1. Entonces ahí hay que diferenciar. Fenotipo Horler no es lo mismo que el síndrome de Horler, si bien tendrá muchas características, las enfermedades que menciono acá a la izquierda son las que deberemos de contemplar cuando tengamos este fenotipo y no casarnos directamente con una sola condición. A la inspección tenemos también, pues, la piel y sus anexos. Y dentro de estos podemos observar que hay diferentes condiciones. Entre ellas está la deficiencia o el déficit de biotinidasa y el déficit de holocarboxilasa sintasa. En el caso del déficit de biotinidasa, debemos de considerar que son pacientes que van a presentar crisis convulsivas, hipotonía, ataxia e incluso pueden llegar a tener alopecia. En cuanto al déficit de holocarboxilasa sintasa, son pacientes que pueden estar en un espectro en el que pueden presentar síntomas desde los primeros días hasta dentro de algunas semanas. Conforme el niño se va alimentando y se va pegando a la lactancia, pues van presentándose estos síntomas que se caracterizan por inapetencia, vómito, llegando al letargo, irritabilidad, se acompañan también de hipotonía y pues bueno, de esta dermatitis que estamos describiendo. Por otro lado, tenemos la fotosensibilidad, esta manifestación que tenemos tras habernos expuesto a la luz del sol y en la cual la enfermedad de Harnop es la que brilla dentro de condiciones neurológicas. Nuevamente, recordar, tengo un niño con retraso o regresión en el desarrollo y aparte tengo algo en mi piel. En este caso, pues bueno, lo que vamos a ver es esta fotosensibilidad que irá acompañada de ataxia cerebelosa y esta enfermedad se va a deber particularmente a la problemas o defectos en la resolución de aminoácidos neutros. Otra condición asociada será el angioqueratoma. Son unas manchas rojas que enseguida les mostraré y que cuando las veamos, y nuevamente hablemos de retraso en el desarrollo, la podemos considerar con la oligosacaridosis o la enfermedad de Fabry. En la enfermedad de Fabry van a ser pacientes que nos buscan porque
son niños que tienen parestesias o acroparestesias, es decir, esta sensación anormal la tienen en sus extremidades, tanto inferiores como superiores. Acompañado de esto, pueden llegar a tener eh, eventos vasculares cerebrales, que dependerá del territorio cerebral, pues será la manifestación que presentará, y por esta enfermedad se caracteriza pues por tener una deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa, la cual nos provocará estos eventos vasculares y que también podrá llevar a afección renal. Enseguida tenemos este término latín, pili torti, el cual pues nuevamente se nos aparece enfermedad de Menkes, que ya fuimos mencionando previamente con la microcefalia, y que también tendremos con el déficit de biotinidasa. La enfermedad de Menkes, pues bueno, se va a caracterizar por alteraciones en el metabolismo del cobre y pues por ende los niveles del cobre estarán alterados de forma sérica. Esto va a ocasionar que definamos pili torti. Bueno, vamos a decir que es un pelo ralo, que va a tener o va a ser una alteración que está en el tallo del pelo. Se presenta plano y posteriormente tiene como cierto enrizamiento de forma periódica. Es algo que presentará la enfermedad de Menkes y que acompañado con esto tendrá la enfermedad de Menkes hipotonía, discapacidad intelectual, incluso convulsiones. Terminando con piel y anexos, tenemos los síndromes neurocutáneos, en los cuales en este momento solo hablaré de criterios diagnósticos, no de su totalidad, porque por sí solo nos llevarían mucho tiempo, pero hablaré de estas cuestiones o de estos signos que encontraremos en piel y sus anexos, ¿no? Y bueno, hablando de la esclerosis tuberosa se va a caracterizar por angiofibromas que tendremos particularmente predominan en la cara, alrededor de la nariz o en la misma nariz, fibromas unguiales. Tendremos por allí también otra marca peculiar que se llama placa de Chagrin, así como máculas hipocrómicas o hipomelanóticas. En el caso de la neurofibromatosis, tenemos las manchas café con leche. Las manchas café con leche, si se trata de un prepúber, las consideraremos como criterios diagnósticos cuando en los prepúberes llegan a ser 6 y llegan a medir 5 milímetros, mientras que en los niños ya en etapa puberal serán de hasta 15 milímetros y acompañados con estas están las efélides, que son como algo parecido a unas pecas que están particularmente en las axilas y en las ingles, y finalmente los neurofibromas, que van a ser estos tumores benignos que pues prácticamente pueden desencadenarse en cualquier lugar donde haya un nervio, ¿verdad? Finalmente está el síndrome de Sturge-Weber, el cual pues se caracteriza por estas lesiones vasculares de gran tamaño que podrán estar claramente en la piel, pero también a nivel intracraneal. Y esto condicionará pues a situaciones como discapacidad intelectual o incluso epilepsia. Pasando a esta siguiente diapositiva, pues bueno, vemos acá arriba, de forma inicial, arriba y a la derecha, tenemos la dermatitis que ya mencionamos que podemos tener en las deficiencias tanto de biotinidasa como holocarboxilasa sintasa. Tenemos acá la fotosensibilidad donde pareciera que pues se quemó. Aquí el ya mencionado pili torti, que vemos enfermedad de Menkes, y finalmente los angioqueratomas. Aquí pongo tanto inspección como palpación, porque dentro de la exploración del tono, pues involucra sí el observar al paciente qué tipo de movimientos tiene, qué movimientos logra o qué movimientos se presentan de forma espontánea, pero también está la exploración del tono activo, en el cual nosotros ya tenemos que hacer una intervención y podemos explorar algunas situaciones manipulando las extremidades o el tronco de nuestro paciente. Y bueno, empezando en esta tenemos inicialmente la atrofia muscular espinal, que dividiremos en sus diferentes tipos, ¿no? Atrofia muscular tipo 1 sabemos que es un niño que logrará sostener la cabeza, pero no logrará la sedestación, ¿no? Entonces, otra vez, nuevamente el interrogatorio nos llama la atención
que es un niño que ya había adquirido habilidades posiblemente y hay una regresión del desarrollo porque lo va perdiendo. En la atrofia muscular espinal tipo 2, tenemos que pues es un niño que logró sostenerse en la sedestación, pero nunca logró llevar a cabo la marcha. Finalmente tenemos la atrofia muscular espinal tipo 3, en la cual logramos la sedestación y logramos la marcha, sin embargo, para la adolescencia lo va a perder. Y si bien existe una atrofia muscular espinal tipo 4, dije finalmente porque pues, la atrofia muscular espinal tipo 4 será los especialistas en adultos quienes se van a encontrar con ella y no nosotros como pediatras, ¿va? Entonces, dentro de la hipotonía o algo que va a predominar como signo, la hipotonía será la enfermedad de Pompe. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que se debe a la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa. Esta, pues bueno, puede presentarse en diferentes etapas. La presentación en la edad pediátrica es, digamos, la forma clásica o la más conocida. Y pues bueno, la hipotonía y el involucro o el compromiso cardíaco serán las principales manifestaciones. Nuevamente, como les dije, en varias veces se nos iba a aparecer por ahí la enfermedad el síndrome de Menkes. Nuevamente aquí está ya llevamos hipotonía, ya llevamos el pili-torti, ya llevamos la microcefalia y nuevamente pues vuelve a aparecerse por aquí, ¿verdad? Luego tenemos la lipofuscinosis neuronal ceroidea. Esta enfermedad que tiene la peculiaridad de estar por allí en finlandeses, llama la atención que aquí en nuestro estado está inusualmente pues en una prevalencia elevada. Y bueno, esta se va a deber por alteraciones o por variantes patogénicas en mutaciones del gen PP1. Y esta se va a caracterizar por un deterioro mental, se va a asociar a epilepsia y algo característico de esta enfermedad es que va a tener una pérdida de la visión y esto se va a deber, o esta pérdida de la visión va a llevarse debido a una degeneración retiniana. Hay diferentes tipos, igual pues es un tema extenso, pero valdrá la pena ahí mencionarlo como a considerar dentro de la hipotonía y dentro de las causas pues raras, ¿no? Nuevamente hablando dentro de inspección, palpación, pues bueno, tendremos algunos síntomas motores y iremos hablando de los diferentes signos motores que veremos y la enfermedad que lo presenta. En el caso de las distonías está la enfermedad de Lesch-Nyhan. La enfermedad de Lesch-Nyhan es la forma más grave del déficit de esta hormona que está medio compleja, que es hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Es un trastorno hereditario que pues, se debe a una alteración en las purinas y que va a llevar a una sobreproducción de ácido úrico. Esto condiciona que nuestro niño inicialmente tenga un desarrollo aparentemente normal, pero entre los 3 y los 6 meses, ¡pum!, viene esta regresión, ¿no? Y vamos a ver que nuestro niño, pues, va a tener retraso para conseguir la sedestación o el sostén cefálico y posteriormente va a presentar hipotonía o movimientos atetoides. Algo que llama la atención también es que estos niños van a tener una orina pues arenosa. Incluso esta arena o este cúmulo de cristales pueden condicionar a que se obstruya el tracto urinario. Los pacientes, pues como mencionamos, presentan una distonía bastante importante que va a llevar posteriormente a una incapacidad para poder lograr la bipedestación o incluso la marcha. Enseguida tenemos el síndrome o la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher. Esta, al igual que las enfermedades previamente mencionadas como enfermedad de Canavan-Alexander, son enfermedades de tipo leucodistrofia. Y esta, pues va a ser condicionada por mutaciones en el gen PLP1. Y una característica importante es que pues van a tener esta corioatitosis que va a ser progresiva, va a ser cada vez más marcada. También forma parte de un espectro donde puede ir de mayor a menor medida y presentarse en diferentes momentos de la vida. Y es una condición que va a ir asociada o ligada al X. Luego tenemos el síndrome de Kingsborn.
El síndrome de Guillain-Barré o opsoclonus-meoclonus, pues bueno, vamos a definirlo, a descomponerlo. El opsoclonus son movimientos caóticos que va a presentar en la mirada de los niños, donde no son capaces de fijar en un lugar específico y los mueven de forma muy, muy rápida. Los mioclonos, pues que son estos movimientos rápidos que no tienen una frecuencia característica, como probablemente lo serían otro tipo de crisis, y puede presentarse de forma aislada como algo autoinmune, sin una causa específica, o asociado a un síndrome paraneoplásico. En este caso, el tumor asociado pues, es el neuroblastoma. Nuevamente aparece la enfermedad de Menkes, que ya estuvimos mencionando, como tiene el pili torti, como tiene por ahí la microcefalia, y tiene también o puede llegar a tener sacudidas mioclónicas desencadenadas por estímulos, o sea, no son de forma espontánea. Hay un estímulo que desencadena esto. Pasamos entonces ahora a la enfermedad de Krabbe. La enfermedad de Krabbe es otra vez una enfermedad que se caracteriza por la afección de la sustancia blanca, tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico. Esto se va a deber a mutaciones en el gen GALC, la cual codifica una enzima que se llama galactocerebrosidasa. Y el déficit de este nos va a provocar de una forma inicial irritabilidad, rigidez, y el que no logremos conseguir el sostén cefálico. Aquí pareciera que más bien es un retraso en el desarrollo. Luego, en una segunda etapa, tendremos aumento del tono y, como menciona aquí, los opistótonos progresivos. Finalmente, pasará en una tercera etapa a perder tanto la visión como la audición y tener finalmente pues la muerte de estos pacientes. Estos son los síntomas motores a considerar. Quizá aquí valdría la pena mencionar, no como un signo motor, pero vendrían a representar las crisis convulsivas, que por motivos de tiempo no hablaré con todo detalle, pero que debemos de considerar dentro de enfermedades raras, nuestras crisis convulsivas, cuando, aparte de lo ya mencionado, las condiciones ya mencionadas, cuando nosotros encontremos aparte una alteración en nuestros laboratorios. Por eso la importancia de tomar pues, la química sanguínea, las pruebas de función hepática, donde tenemos algo que frecuentemente no tomamos o se nos olvida en pediatría, es de repente tomar la gasometría venosa. Entonces, ahí considerar las crisis convulsivas cuando tengamos alteración de estas otras o lo que ya vamos ido mencionando. Y bien, propiamente en la palpación o percusión, tenemos por ahí pues la enfermedad de Pompe o glucosenosis tipo 2, que ya estuvimos hablando de ella previamente cuando hablamos de hipotonía, pero bueno, la volvemos a mencionar nuevamente porque recordamos que el cúmulo al ser una enfermedad de depósito, pues nuevamente tenemos por aquí algunas alteraciones. Tenemos también como visomegalia la enfermedad de Gaucher, pero particularmente la 2 y la 3, porque si bien, si mal no estoy, ya el doctor Méndez Nieto ya nos habló de ella, seguramente de la tipo 1, que es la más frecuente, pues bueno, la tipo 1 se llama no neuropática y la tipo 2 y 3 se llaman neuropáticas, y esto porque pues llegan a afectarnos, ¿no? Sí, llegan a afectar al sistema nervioso central. Puede llegar a ser muy severo en la infancia. Se va a asociar también con movimientos, aparte de esta visomegalia, con movimientos oculares anormales, crisis convulsivas y, pues bueno, enseguida tenemos la enfermedad de Niemann-Pick, que también tiene pues varias variedades que van desde la A, B, C y D. Y bueno, esta enfermedad se va a caracterizar por el acúmulo de esfingomilina, colesterol y algunos otros lípidos, y esto va a causar alteraciones tanto celulares como viscerales. Sabemos que va a ir acompañada, por eso está en esta diapositiva, de visceromegalia, particularmente hepatoesplenomegalia, y puede acompañarse o va a ir acompañada además de trastornos de la deglución, vómitos, y algo peculiar de esta enfermedad es que tiene manchas de tipo color rojo cereza que estarán en la retina.
la que más afección tiene a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso será el Niemann-Pick tipo C. En cuanto menor es la edad de aparición, más severos suelen ser los síntomas o más rápida la degeneración neuronal. Y esto se va a manifestar como ataxia, distonía, disfagia, convulsiones, cataplegia, deterioro cognitivo. Si bien, pues bueno, algunas son difíciles de identificar, la visceromegalia creo yo que a través de la palpación y la percusión la podremos identificar. Nuevamente, si recordamos el fenotipo tipo Horler, pues aquí nos aparecen nuevamente las gangliosidosis, la cialidosis y mucopolisacaridosis. Ya casi para concluir esta pues auscultación lo pongo, que como dije era con fines o propósitos didácticos. Sabemos que la cardiomegalia pues será un signo radiológico, pero bueno, algunos signos de insuficiencia cardíaca los podremos identificar a través de la auscultación. Nuevamente aquí aparece la enfermedad de Pompe, que ya hemos mencionado, cuya característica más importante va a ser pues la afección cardíaca, que se va a manifestar también con insuficiencia cardíaca, cardiomegalia e hipotonía, y aparecen otras condiciones como los defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos y de la cadena respiratoria, que esta como tal no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades. Se caracterizan por una herencia autosómica recesiva y se van a deber a una afección en la producción intramitocondrial de energía a partir de los lípidos. Clínicamente, pues esto se va a manifestar en un espectro o en un rango de enfermedades en las cuales va a haber manifestaciones enfáticas, puede manifestarse como encefalopatía, puede haber incluso afección muscular y pues bueno, el motivo de esta diapositiva, pues afección cardíaca que puede llevarnos incluso hasta una muerte súbita. Está también el síndrome de glicoproteínas deficientes en hidratos de carbono, las cuales, pues bueno, es nuevamente un espectro de enfermedades caracterizadas por una actividad defectuosa de las enzimas que participan en el proceso de la glicosilación y que pues nos van a llevar a afección tanto cardíaca como de nuestro sistema inmune o muscular, así como incluso de la coagulación. Entonces, pues concluyo con esto, esperando que les haya sido de utilidad y mostrándoles, pues, estos son pacientitos que todos están acá en Ciudad Juárez, en poco menos de 2 años que tengo por acá, hemos podido encontrar desde esta pequeña Vale que está por ahí con enfermedad de Red y que sus papás decidieron hacer este movimiento, ¿no? Para, pues, hablar a demás personas que tienen discapacidad. Carlitos, por ahí que visitan el seguro. A él, si bien yo no fui yo quien diagnosticó, eso debo decirlo, solo me tocó por ahí pues participar hablándole un poquito del por qué tiene retraso y por qué algunas cosas se manifiestan con él cada vez que nos visita, pues ahí hablar de repente, ocasionalmente. Luego tenemos este nene con síndrome de Sotos, donde la macrocefalia pues es evidente, esta frente amplia, el mentón puntiagudo. Por acá los resultados de otro niño que pues al verlo con falla en la adquisición de habilidades y fasciculaciones linguales, decidimos tomar la muestra y nos salió pues por ahí positivo para atrofia muscular, siendo menor de 6 meses, pues fue una tipo 1. Las escápulas aladas que podemos ver acá en el niño con distrofia muscular, y esta que es una situación bastante inusual, una nena con una condición que se llama disinesia del vientre danzante o belly dancer dyskinesia. Y pues bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Por ahí dejo mi correo por si existiera una duda, porque creo que por motivos de tiempo ya no alcanzamos. Muchas gracias.